vuestra asistencia. Sí, es una de las cosas que iba a decir. Cuando yo estoy hablando, muchas veces me empiezo a meter dentro y voy bajando el tono de voz y no soy consciente de ello. Entonces, si hacéis así, ya es como una colleja. Oye, que te estás durmiendo. Y entonces yo subo el tono de voz, pero no es aposta, es simplemente que me voy conectando y me voy metiendo dentro. Bueno, las gracias por vuestra asistencia, porque yo siempre me he sentido como en casa en Sevilla, me habéis tratado como un rey. Muchas gracias a toda la asociación por abrirme las puertas una y otra vez. Y bueno, gracias al Círculo por abrirnos las puertas a todos. Mirad, es curioso que estaba escuchando a Belén en la presentación y cómo cuando uno escribe una metáfora no sabe cómo va a llegar al público. Uno pretende mandar un mensaje y luego resulta que, como la metáfora es mágica, pues lleva el mensaje implícito de la persona que lo está leyendo, nada más, no el que la ha escrito. Y entonces esa es la magia de la metáfora. Las Sagradas Escrituras nos colmaron de metáforas, a lo largo de la historia se han mantenido vivas precisamente porque eran metáforas, porque eran cuentos. Entonces, la sabiduría de un cuento estaba encerrada en la metáfora y mostraba inocencia. ¿Qué daño nos puede hacer un cuento? Y toda esa sabiduría se ha mantenido ahí a salvo a lo largo de los siglos y ha llegado al día de hoy, al siglo XXI, para transmitirnos todo el mensaje que podía tener ahí escondido. Naturalmente, es lo que estaba diciendo, la interpretación de la metáfora se la dan ¿quién? Nuestro nivel de conciencia, nuestra percepción. No es realidad, como decías de Emilio, sino la verdad que tú quieres ver en una metáfora. Entonces, ¿por qué hablo de esto? O más me has abierto, no pensaba empezar por aquí, pero mira, pues porque yo normalmente no, siempre, cuando comienzo una conferencia o incluso los libros que no son novelados, claro, lo primero que hago es pedir que no os creáis nada de lo que os vaya a decir en este momento, por una cosa muy sencilla, porque esto es mi propia experiencia, es como veo yo las metáforas de la historia. Entonces simplemente comparto esa interpretación. Y algo muy importante, por respeto a vosotros mismos, por respeto a vosotras mismas, porque os voy a hacer una pregunta. ¿Para quién fue más interesante el hecho de que el hombre pisara la Luna? El momento ese en el que Neil Armstrong puso el pie en la superficie lunar y dijo un gran paso para la humanidad. ¿Para Neil Armstrong o para todos los que lo vieron por la tele? ¿A quién se le puso el corazón a 200 pulsaciones por minuto? Para Neil. Fue él el que estaba viviendo la experiencia. Entonces, yo os invito a que no os creáis nada, porque cuando uno se cree algo, dice, que esto es así, y deja de explorarlo por sí mismo. Ya da por hecho que es así. No te lo creas y experiméntalo tú. Pon tú el pie en tu propia luna. Entonces, respetaos a vosotros mismos y experimentar vuestro propio proceso de poner el pie en la luna, y no que otro lo cuente. ¿Por qué podemos contarlo? Pues porque esto lo veníamos hablando cuando han ido a buscarme al tren, que esto es como el encuentro de dos amigos, viejos amigos que dicen, oye, ¿te acuerdas el verano del 95 la que liamos allí en los acantilados de Galicia? Y dice, sí, claro, es verdad, joder, y tal. ¿Y te acuerdas que en aquella playa? Y yo digo, pues no me acordaba, pero ahora que lo dices, es verdad. Y entonces el compartir el recuerdo nos ayuda a recordar más. Y eso es lo que a mí me pasa. Yo cuanto más hablo, más escribo, más seguro me encuentro de lo que estoy recordando, lo cual no quita que sea verdad, porque el primero que se cuestiona cada una de mis palabras soy yo. Cuando salgo por esa puerta, salgo diciendo, Fran, ¿tú te crees lo que dices? Porque podemos caer en la complacencia. Si damos por hecho que es así, pues entonces uno se pone así, y resulta que al final tengo razón. Y caemos en la complacencia y la complacencia estanca. Y cuando algo se estanca, entonces, la segunda opción por la que os pido, la segunda motivo por el que os pido que no os creáis nada es porque a mí me dais la libertad de hablar de otro nivel de mí. Si yo estuviera aquí para convenceros de mi experiencia, pues estaríamos en una lucha de egos, que precisamente es lo que
venimos a hablar un poquito de ello, y entonces intentaría convenceros y vosotros os pondréis a la defensiva y sería ahí una lucha de poder a la cual yo no me voy a enfrentar y no quiero, la perra gorda es para quien la quiera. Entonces, a mí me dais la opción de hablar más de mí, esa sensación de que me voy metiendo dentro y que voy bajando la voz, pero que ya me avisáis, ¿vale? Bueno, gracias. La historia es, estamos en un momento clave, lo han dicho todas las civilizaciones importantes de las que tenemos noticia, y no solo personas físicas como podría ser, yo que sé, Nostradamus, sino civilizaciones enteras que han hablado de estos acontecimientos. Hay un mensaje que nos dejó Jesús, vamos a ver, yo hablo desde la perspectiva crística por resonancia energética, lo cual no significa que podamos sustituir esa etiqueta por búdico, por nirvana, por tocado por el gran espíritu, porque es la misma energía, es siempre el mismo estado de conciencia, simplemente es etiqueta cultural. Yo me manejo mejor, más cómodo con la crística, y es de ahí de donde hablo. Y Jesús fue uno de los representantes del Cristo en la tierra, también lo fue Buda, Siddhartha, en su momento, o lo fue Maitreya. El caso es que Jesús nos dejó una serie de mensajes ahí, no dejó nada suelto, puso todas las piezas en el puzzle. Y una de las cosas que hizo, se valió de su apóstol Pedro. Pedro yo lo tenía siempre así como un poquito, el apóstol así rarito, y todo lo contrario que Judas. Yo sentía devoción por Judas por el acto de amor incondicional que llevó a cabo, de llevar a la cruz a la persona que más amaba en el mundo. ¿Por qué? Porque tenía que ser así. Cuando yo tenía esa sensación con Pedro, hasta que un día me di cuenta de que Pedro también llevó a cabo su sacrificio. Pedro también tuvo su momento importante y su impronta, que nos dejó un mensaje importantísimo, que para mí es de vital importancia. ¿Qué hizo Pedro? Lo más significativo de Pedro, aparte de ser la piedra sobre la que se formó la Iglesia. Cuando Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, me traicionarás. No me traicionarás, renegarás de mí 3 veces. Os voy a hacer una pregunta. Cuando Pedro le dicen, oye, ¿tú ibas con el rabí? Y él dice, no, te estás equivocando, yo no era. ¿A quién estaba traicionando? ¿A Jesús o a sí mismo? ¿Qué estaba pasando con Jesús horas después? Jesús, horas después, estaba alcanzando el estado crístico en la cruz, porque se entregó y se inmoló, se entregó a la experiencia y no luchó contra ello, se entregó y alcanzó el estado crístico. Pedro, ¿qué vivió? El resto de su vida carcomido por la culpa, vivió carcomido por la decepción hacia sí mismo, con ronchas en los ojos por llorar, y terminó forjándose él mismo, se buscó un final tan trágico como el de Jesús, porque también fue crucificado. Él mismo forjó ese destino como castigo, autocastigo, por el sentimiento de culpa, y de forma más dramática, porque encima fue crucificado boca abajo. O sea que tenía que ser más doloroso que la del rabí, porque él mismo se lo provocó. Pero ¿cuál puede ser el mensaje que nos dejó Jesús y Pedro en ese acto de amor incondicional hacia nosotros, por parte de Pedro? Pues nos estaba avisando de que ahora que estamos ante el amanecer de un nuevo día, en este momento que está cantando el gallo, porque si escucháis lo dicho, por ejemplo, por los mayas, del amanecer galáctico que está a 30 días, no sé las cuentas, 32, 33 días, sería curioso que fueran 33 desde hoy. No lo sé, luego echamos cuenta. Echamos cuenta. 33 días o 32 días vista de que el Sol del nuevo día galáctico aparezca un evento astronómico que se da cada 26.000 años. Y somos testigos de primera fila de ese momento. ¿Qué nos decía Pedro y Jesús en ese momento? ¿O qué creo yo que veo ahí? Que nos está diciendo, cuidado, en el amanecer del nuevo día, cuando cante el gallo, podéis caer en la tentación de negaros a vosotros mismos. Que, mira, se me ponen los pelos de punta, lo siento. Que estamos ante el momento de decir, vale. O ante el momento de decir, no, yo no soy. Que la segunda venida del Cristo, la prometida segunda venida del Cristo, no es Jesús que va a decir, hey, que estoy aquí otra vez, que es
el estado de conciencia que él alcanzó, el que vamos a alcanzar nosotros, que va a surgir de nuestro corazón la semilla crística que nos va a llevar a ese estado de conciencia crístico al que alcanzó Jesús. Pero que estamos ante el peligro de decir, no, que estoy entrando en miedo, como Pedro, no, tenía miedo. ¿Quién puede juzgar a Pedro? Que no hay piedras por aquí, pero que le tire este plato, el primero que pueda tirarle este plato a Pedro por hacer lo que hizo. ¿Quién de vosotros no ha tenido miedo alguna vez en vuestra vida? ¿Quién de vosotros no ha traicionado alguna vez o ha mentido? Yo, el que más. Yo levanto las dos manos. O sea, no podemos juzgar a Pedro, porque además nos dejaba ese mensaje, que estamos ante ese evento. Podemos traicionarnos a nosotros mismos simplemente por dar la espalda a lo que está aconteciendo, y es mantenernos atentos y no vibrar en el miedo, sino vibrar en la confianza. La confianza en la que Jesús, cuando le cortan Pedro la oreja al soldado, le dice, estate quieto, que esto tiene que ser así, y le pega otra vez la oreja al soldado, que es que no, que te estés quieto, que hay que ir para allá y entregarte a ese momento. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Está escrito en el Apocalipsis. En el Apocalipsis está escrito también todo. Una de las cosas más significativas del Apocalipsis es cuando habla de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no es que sea la nueva ciudad de Jerusalén reconstruida. Juan habla, dictado supuestamente por Jesús, de una ciudad de cristal, de luz, de prosperidad, de abundancia, de luminiscencia, la Nueva Jerusalén cristal. Está hablando, a mi modo de entender, de un estado de conciencia, del nuevo estado de conciencia del ser humano. Y si prestéis atención, está en el Apocalipsis escrito, la Nueva Jerusalén se sustenta sobre 12 pilares. Y cada pilar lleva un nombre, el nombre de cada uno de los 12 apóstoles, está incluido Judas y Pedro. 12 apóstoles, 12 pilares que llevan su nombre. Cada pilar, para entrar a la ciudad de la Nueva Jerusalén se entra por 12 puertas. Cada puerta está custodiada por un ángel, 12 ángeles. Y todas ellas dan acceso a la Nueva Jerusalén, que por cierto las medidas son 12 por 12 yardas o algo así, no sé cuál es la medida, pero es 12 por 12, 144, ¿suena la medida? 144. Entonces, la Nueva Jerusalén se sustenta sobre el número 12. Curiosamente, Jesús, en los escritos, figura que era seguido por 12 apóstoles, lo cual no es cierto. Y hay un detalle que se le debió de escapar a la Iglesia Católica, porque está en el Nuevo Testamento. Hay un detalle en el que una carta de los Corintios pregunta, no se la cita, está en el libro, luego si queréis la buscamos, pregunta, oye, ¿y no tenemos nosotros el mismo derecho a ser acompañados por nuestras esposas, al igual que los apóstoles, hermanos del Señor? ¿No hay que pensar eso? O sea, que los apóstoles iban acompañados de sus esposas. Que Jesús hablaba de la disolución de la dualidad. Estaba hablando de unificar los dos rebaños, la oscuridad, la luz, lo femenino, lo masculino, toda la dualidad, estaba hablando de disolver la dualidad. Habría sido de zopenco el haber obviado una de las partes de la dualidad. Jesús hablaba a las mujeres al mismo nivel que hablaba a los hombres, si él lo que buscaba era la unificación de la dualidad, en la armonía entre el hombre y la mujer. ¿Por qué iba a defenestrar el papel de la mujer? Pues porque no fue Jesús, porque fue la manipulación que hubo detrás de la energía anticrística que cortó el papel relevante de la energía femenina para descabalar todo esto. Lo siento, chicas, os tocó. Pero era la forma de descabalar esto. De todas formas, voy a decir una cosa, la peor energía que ha estado colocada a lo largo de la historia ha sido la masculina, por algo muy sencillo, porque si la masculina ha estado oprimiendo a la femenina, precisamente porque tenía miedo. Luego, ¿quién está peor colocado? ¿Lo masculino o lo femenino? Entonces, todo eso se manipula, pero vamos a quedarnos en el mensaje escondido ahí en la metáfora, de que se acompañaba de 12 apóstoles, a pesar de que eran, creo que cientos y miles, porque el milagro de los panes y los peces dio de comer a miles de personas y sobraron
peces y panes, que ahí hay un mensaje también oculto. Mira, Jesús en ese mensaje nos lo dio por acto. ¿Por qué daba 5 panes y 2 peces? Porque no eran 5 peces. Pues muy sencillo, porque Jesús era un avatar de la era de Piscis, y en el cielo gobernaban los peces, eran 2 peces. Entonces Jesús nos estaba dando el mensaje de decir, tan importante es que comáis el alimento físico, simbolizado por los panes, como el alimento espiritual que os viene del cielo, simbolizado por los 2 peces. Es que está todo, está ahí todo, es que no hay más que estar mirando atento. Entonces Jesús, ¿por qué se rodea de 12 apóstoles simbólicamente, o por lo menos eso dicen las Escrituras? Porque los 12 apóstoles dan testimonio del estado de conciencia que alcanza Jesús, el estado crístico. Esos 12 apóstoles son los que dan testimonio, apoyo a que eso surja. Y ahora resulta que en el Apocalipsis nos encontramos que hay 12 pilares que sustentan la nueva Jerusalén. El nuevo estado de conciencia se sustenta sobre 12. ¿No suena esto de algo? ¿No habéis oído hablar de las 12 cadenas de ADN? ¿No habéis oído hablar de que tenemos 12 cadenas de ADN, del ADN basura que ha dicho la ciencia durante muchos años, que no se sabía de qué era porque teníamos solo 2 activas y 10 inactivas, pero que era ADN basura que no se sabía de qué era? Esto es como si tú miras y coges un gusano, le miras el ADN y dices, joder, esto tiene más ADN basura que ADN de verdad. Y luego resulta que miras una mariposa y dices, coño, pues todo es ADN de verdad. Es decir, que está ahí cifrada la genética de la mariposa inactiva. Es decir, que nosotros tenemos el ADN de nuestro mariposo humano inactivo. ¿Y qué está ocurriendo? Que este nuevo amanecer nos está despertando ese ADN, nos está ayudando a activar ese ADN. Y cuando estén las 12 cadenas de ADN activas, surgirá el ¿qué? La nueva Jerusalén, el nuevo estado de conciencia. Los 12 apóstoles dan testimonio del estado de conciencia del Cristo. Ese es el momento en el que estamos ahora. Nos estamos sustentando sobre esas claves tan sencillas, y solo hace falta estar atento. ¿Atento a qué? A no negarnos a nada. Cuando habla Jesús de la disolución de la dualidad, una de las frases sorprendentes, que siempre recurro a ella porque es que es potente, es cuando dice, yo he venido, no, antes dice, hay otras ovejas, pero no son de este redil. Es decir, que hay otras ovejas aparte de vosotros, que no son de este redil. Pero yo he venido para que todos, estos y vosotros, podéis oír mi voz y hacer un solo rebaño con un solo pastor, que el pastor les lleva por el buen camino. Es decir, que Jesús vino a hablar a las 2 partes, a la oscuridad y a la luz. Que vino a hablar a la víctima y al perpetrador, que vino a hablar a lo masculino y a lo femenino, vino a hablar a la dualidad, a fundir la dualidad. ¿Cuál es el papel que se nos ofrece para alcanzar el estado crístico que alcanzó Jesús? Que Jesús no dijo en ningún momento, oye, que yo soy más que tú. Que Jesús dijo, yo es que a veces me lo imagino dándose ahí contra la pared, que soy igual que vosotros, que no me hacéis caso, que cuánto tiempo voy a tener que permanecer entre vosotros, si podéis hacer las mismas obras que yo, que está en vosotros, el mismo ADN que está en mí, está en vosotros, la misma activación. La diferencia entre Jesús y nosotros, ¿sabéis cuál es? Que él estaba así, y hace así con un ojo, oye, que hemos llegado, esa es la diferencia. Él abrió el ojo, se dio cuenta, despertó y zarandeó al resto. Que 2000 años son 3 segundos a nivel cósmico, o sea que es un suspiro, que no cuenta, que es nada. Entonces, ¿cómo podemos encaminarnos en esa dirección? Mirad, otra señal, antes de encaminarnos. Cuando van, y esto creo que lo he mencionado aquí, pero de forma distinta y así ya lo arreglo. Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, oye, maestro, ¿dónde quieres que festejemos la cena de Pascua? Inocentes ellos, se pensaban que iban a festejar por la cena de Pascua, una más, y Jesús estaba ya casi sudando sangre porque sabía que era la última cena. Pero Jesús va y les dice, id a la ciudad y saldrá a vuestro encuentro un hombre con un cántaro de agua. Y esto lo he contado aquí, pero lo conté de forma distinta.
porque es esta, y así lo arreglo. Nada, es que junté dos momentos de los evangelios. Uno, cuando Jesús dijo eso del cántaro de agua, y luego al final cuando dijo lo de estaré con vosotros hasta el fin de la edad. Hasta el fin de la edad, y entonces yo me lo monté toda la película en la cabeza, pero el mensaje es el mismo, no cambia, solamente la forma. Pero hay un detalle importante. Él dice, ir a la ciudad, a Jerusalén, y saldrá a vuestro encuentro, es decir, que no tenéis que buscar a nadie, que saldrá a vuestro encuentro un hombre con un cántaro de agua. Vamos a ver, chicas, contexto de la época, En el siglo I, quien iba a buscar agua a la fuente eran las mujeres, y además las sirvientes, no era la señora de la casa, las sirvientes. El hecho de que un hombre fuera a buscar agua a la fuente era signo de mucha, mucha humildad. Y Jesús va y les dice, seguidle. O sea, imagínate, seguir al más humilde de todos, es decir, tú ser más humilde. Seguirle, ¿para qué? Para festejar la Pascua. Pascua es Pesaj, no sé dónde poner el acento, en hebreo, que significa el paso, el tránsito del estado de esclavitud al estado de libertad, por parte del pueblo judío bajo el yugo egipcio. Entonces, ellos festejaban la liberación del pueblo judío, por eso comían pan amargo, para rememorar los malos tragos de sus antepasados, y entonces festejaban esa salida a la libertad. Jesús les dice, seguir al hombre con el cántaro de agua, ¿para qué? Para festejar la Pascua, vuestra libertad. Es decir, lenguaje del siglo XXI, hoy el eje de rotación de la Tierra en su precesión se está metiendo en la era de Acuario, el hombre con el cántaro de agua, y no tenemos más, porque Él ha venido a nosotros, a entregarnos a esa experiencia con humildad, y nos llevará a festejar la libertad. La verdad os hará libres. Palabra de Jesús, y es que yo no digo nada nuevo, si es que está todo dicho, ¿no? Es que no hay nada nuevo. Entonces, tú te entregas en humildad a la nueva era, entras ahí, y eso activará los 12 pilares que darán tu metamorfosis al estado crístico, el que Él vino aquí a promover. Y entonces, ahora voy a entrar en el punto en el que si ya esto no lo teníais que creer, esto ya menos aún. ¿Por qué? Porque esto es una película de Spielberg. Pero yo os voy a decir una cosa. Estas cosas, a veces me pregunto, ¿me lo están diciendo? ¿Me lo están iba a decir una palabrota, ¿me lo están chivando? ¿Me lo están chivando? Entonces digo, pues no tengo esa sensación, o no soy consciente. Es más bien una sensación de recuerdo, de que estoy recordando eso. No recuerdo precisamente los colores y con quién estaba, pero sí recuerdo la sensación de decir, vale, voy. Esa sensación de nostalgia, esa sensación de que es como cuando estás en una casa que has vivido toda tu vida y te vas a una nueva y estás con la sensación de la alegría de irte a una casa nueva, pero con la penita de que estás dejando tu hogar. Es esa mezcolanza de sentimientos, ¿no? Entonces, esa nostalgia, esa ilusión por algo nuevo. Y yo recuerdo esto, yo lo comparto, y si os sirve, bien. Yo lo que recuerdo es que los que estamos aquí, que los que vinimos aquí junto con avatares como Siddhartha, Jesús, Teresa de Jesús, Amma, que la tenemos encarnada ahora mismo, o yo qué sé, Babaji, todos estos personajes crísticos que vibran en un estado de conciencia superior, que vinimos con ellos, que solamente han abierto el ojo un poquitín antes que nosotros, no somos los pequeños, que nos hemos creído que nosotros somos almas nuevecitas que necesitamos del apoyo de los ángeles, de los extraterrestres, de los maestros ascendidos, para despertar en nuestra espiritualidad y en nuestro amor. Que no, que es al revés, que nosotros estamos aquí por un acto de amor incondicional por parte nuestra, por un acto de entrega tan grande como la que mostró Jesús, por ejemplo, en la cruz, que estamos aquí porque
había un lío tan tremendo en el universo de la dualidad que el único modo de ponerle fin era haciendo algo distinto. Si os dais cuenta, en el universo de la dualidad, y esto recurre un poquitín a la parábola del hijo pródigo que se separa, que se va de la casa de Dios y se mete en los líos que se mete, esa es la diabolización, el momento en el que se crea el universo dual y se mete a explorar este universo de la dualidad y se mete hasta el final, hasta que está en harapos. Nosotros estamos ya en harapos, ya no tenemos que llevarnos a la cabeza, estamos en la... Es decir, ¿y qué hago ahora? Pues mirar para allá y volver a casa, que te está esperando tu padre o tu madre para dar una fiesta en tu honor, que es lo que nos decía Jesús, que es que está tu padre allí esperando, vamos, que nos va a hacer una fiesta. ¿Pero por qué no vamos para allá? Porque nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque estamos carcomidos por la energía anticrística, que es la culpa. No nos merecemos que la bendición de nuestro Padre, Madre Celestial. Y entonces, no. ¿Por qué estamos en este punto tan metidos de la dualidad? Porque, si os dais cuenta, en dualidad, la luz y la oscuridad, por poner dos extremos, se pelean, están en pugna, pero al mismo tiempo se necesitan porque se dan referencia la una sobre la otra. Si la luz vence a la oscuridad, ¿cómo sabe qué es luz? En la dualidad estoy hablando, si no tiene oscuridad para referenciarse. Si vence, sería la disolución inmediata de la luz, se disolvería todo. Luego, se necesitan, pero se alimentan, es la paradoja, es la esquizofrenia en la que vivimos, en la dualidad. ¿No os habéis dado cuenta de que en un momento dado podéis estar estrangulando a alguien? Vosotros no, yo sí, yo sí. Y en otro momento dado, poder incluso llegar a entregar tu vida por un desconocido, porque se está muriendo y es que ni te lo piensas, te lanzas al río a salvarle. Que eso no es de locos, no es de estar tarados, de esquizofrenia dual. Pues ahí estamos. Y el universo, que no es más que el reflejo de lo que hay en nosotros, es decir, que si vemos angelitos, que no son angelitos, que somos nosotros proyectados ahí, que si vemos demonios, no son demonios, que son proyecciones de nuestro interior que están ahí, y las utilizamos para verlo desde fuera, pero son espejitos, y ahora hablamos de ellos si queréis. Entonces, hubo una especie de acuerdo entre la luz y la oscuridad, de decir, oye, vamos a hacer algo distinto, porque el hijo pródigo llega un momento que dice, oye, que ya quiero volver, pero ¿y ahora qué hago? Pues me tengo que poner de acuerdo conmigo mismo, entre superar mis vergüenzas y mis culpas y mi afán por volver a la luz, o volver a la casa divina. Entonces, ese encuentro se tiene que dar en mí, se tiene que fundir en mí, y extrapolado al universo es la luz y la oscuridad que dicen, oye, mira, vamos a poner de acuerdo porque si hacemos A más B, vamos a obtener C, vamos a hacer algo distinto. Tenemos que hacer algo distinto, y ese algo distinto, ¿qué fue? Pues no lo sabemos, si no lo hemos dicho ya. ¿Sabes por qué nos hemos olvidado de eso? Por un puro acto de inteligencia, para no volvernos locos. Porque si tú te metes en este universo tan denso de dualidad, en el que estás en esquizofrenia, recordando de dónde vienes, si tú recuerdas de dónde vienes, estás aquí y te vuelves loco. Tú vienes de un universo de serenidad, de paz, de amor incondicional. Y te metes aquí, la locura. Entonces, el único modo de salvarte, ¿qué es? Tú misma. Me olvido de quién soy. Nuestra amnesia es por eso. Eso es nuestra forma de mantenernos a salvo con cierto nivel de cordura dentro de este juego de dualidad del ajedrez que hablaba Belén al principio. Porque si nos acordamos de quiénes somos, estaríamos... El hijo pródigo es que se mete se aleja tanto de la casa que se olvida que su padre es terrateniente. Y él está viviendo la vida, está experimentando. Entonces, llega un momento que se acuerda, y ese es el momento que estamos viviendo ahora, de que os podéis acordar, que es el momento de acordarse. Entonces, ¿por qué somos los que nos metimos aquí? ¿Por qué somos los grandes? Pero los grandes, voy a dejar esto muy claro, no los grandes de, oh, mira qué bonitos que somos los maravillosos. Todo lo contrario, que somos los grandes en la medida que nos hacemos pequeños.
que somos grandes en la medida que servimos, que somos grandes en la medida que nos entregamos, que somos grandes en la medida en que nos inmolamos, en la medida en que el héroe se hace héroe porque se entrega, se inmola y se sacrifica, no es sacrificio, es que se entrega a lo que ocurra. Entonces nosotros, llegó un momento en que se creó este mundo, por así decirlo, una serie de mundos como el planeta Tierra, en el que se dijo, vamos a hacer esto, a buscar las pautas para hacer ese algo distinto de que sea A más B, para que sea A más Z y obtener otra cosa distinta. Vamos a buscar el factor Z ese y vamos a generar una serie de mundos como el planeta Tierra, que no es el único, pero bueno, estamos aquí nosotros. Entonces, se necesitan representantes que se puedan meter ahí. Y entonces ahí es cuando aparecemos los toreros, que yo voy. Que esto pecamos de listillos, porque esto dijimos, bueno, esto en 2 encarnaciones lo solucionamos. Esto en 2 o 3 apañado. No sé, ¿cuántas llevaremos aquí metidas? Que no, que se complicó mucho la cosa, pero a lo que voy es que lo que ahora no es que se nos exige, se nos pide, porque es que el universo no te pide nada. Tú mismo te entregaste a esta aventura para venir a buscar la semilla de qué. ¿Qué es ese factor distinto que necesitamos para romper la lucha de la dualidad? Venimos a buscar la semilla de la compasión. Si os dais cuenta, Jesús no hablaba más que de compasión. Si os dais cuenta, Siddhartha no hablaba más que de la compasión. Si os dais cuenta, Teresa de Jesús no hablaba más que de compasión. ¿Y la compasión cómo surge? Cuando dejas de juzgar. Que es en el juicio donde está la dualidad. Esto es bueno y esto es malo. Ya hay dualidad, ya hay juicio, hay dualidad. Que al primero que juzgamos es a nosotros mismos. Que tú cuando te miras al espejo, cuando te miras de verdad, no cuando haces así, sino cuando miras esos ojos, que el personaje que aparece en el reflejo, que lo sabe todo, que no le podéis mentir, que sabe todo lo que habéis decidido, lo que habéis hecho, lo que no habéis hecho, lo que habéis dejado de hacer, que es confrontar esa energía y decir, sí, vale, y entender que qué ocurrió. Si tú has hecho algo de lo que juzgas o catalogas como malo, ¿en qué se sustentó eso? ¿En miedo? Decidme algo que hayáis hecho, no lo digáis, pensadlo. Cuando habéis mentido, cuando habéis traicionado, cuando habéis salido huyendo y os tenéis que quedar. Cuando habéis dejado de asumir responsabilidades, ¿qué era? Era miedo. Miedo a perder, miedo a no ser querido, miedo a que no te reconozcan, miedo. ¿Qué era por miedo? Pues vale, era miedo. Que el miedo es irreal, que el miedo es consecuencia ¿de qué? De un ego. Que tu esencia no tiene miedo, tu esencia es divina. La botellita que se llena con el agua del océano, se llena con agua del océano, que es agua, es el océano cósmico, el océano universal, el océano divino. Y la botellita es el ego, es la mentira, la falacia que nos hace sentir separados del universo que somos. Y separados de las otras botellitas que están en el océano, que eres tú y que me hace creer que yo soy distinto a ti, pero tu agua y la mía es la misma, es energía cósmica universal, es Dios, es divina. Entonces, esa botellita es la que tiene miedo. Miedo a que la hundan, miedo a que la rompan, miedo a que la pinten de verde. Entonces, si tú te das cuenta que es desde ahí, desde donde has actuado, desde la botellita, desde el ego, puedes poner un poco más de intención y ver tu esencia, que es lo que hace, lo que nos invita Jesús. Y Jesús, pues, por poner uno, te invita a ver más allá de la botella. Os voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Cuántos de vosotros le gustaría tener frente a sí al Cristo? Ver al Cristo así, de frente. Joder. Tierra de toreros, ¿eh? Habéis levantado la mano más de los que en otros sitios, ¿eh? Sois muy valientes. Hace falta mucho valor para ponerte delante del Cristo. ¿Por qué?
Porque tú, cuando te pones delante del Cristo, no es que te vea el alma, no es que te vea el espíritu, es que te traspasa. Te traspasa. Y entonces tú, que en esos ojos ves que te están traspasando hasta la médula, empiezas a darte cuenta de, uy, que yo ayer hice que la semana pasada le dije a la vecina del quinto que era una... Y entonces empiezas a hacer así. Y si te das cuenta, el Cristo te está mirando, pero Él no te juzga, porque Él es inocencia. Y como es inocencia, no puede ver más que una cosa, inocencia. Solo podemos ver lo que llevamos dentro. Y el Cristo solo puede ver inocencia. Entonces, Cristo quita la botella y ve el agua que hay dentro y dice, es pura inocencia, como yo, sin energía crística. Y te está viendo así, pura inocencia. Pero eres tú quien te juzga. Tú te estás juzgando, es que yo le he hecho esto. Y entonces eres que... Repito la pregunta. ¿Quién quiere ver al Cristo? ¿Cuántas veces os habéis puesto así a alguien de confianza y le habéis empezado a contar una mentira, o sea, para salir del paso? Y le están mirando a los ojos. Y hay algo mágico ocurre. Y ves en el brillo de sus ojos que dice, ¡pling! Te he cazado. Y tú dices, ¡pling! Me ha cazado. O eres muy cínico, muy cínica, para mantener la mirada ahí, o terminas mirando para otro lado. Porque hay una conexión muy profunda en el que ya no hay, ya es transparente todo. Pues esa es la mirada del Cristo, ¡ting! Que te he cazado. Entonces hace falta mucho valor, lo cual os invito a hacerlo. Y ahora, ¿quién quiere ver al anticristo? Dicen que si controlas a tu enemigo, conoces a tu enemigo, es más fácil vencerle. Ahí, levantármelo la mano, ¿eh? Gracias. El anticristo nos invita a entrar en vibración de miedo, nos lleva al estado de culpa, de no merecimiento, y eso nos mete en la nube oscura de no merecimiento. Avisadme con 10 minutillos, por favor. 10 minutos me quedan, hostia. 2. Bueno, entonces, ¿cuál es la única historia para superar esto? Pues darte cuenta que el Cristo y el anticristo, para verlo, no hay más que mirarse al espejo. Que el Cristo y el anticristo están aquí. Que somos nosotros, lo que estamos proyectando fuera de ese universo de dualidad que está aquí en el corazón, que es aquí donde se tienen que dar las claves, que es aquí donde tenemos que asociar y donde tenemos que vencer. Y la única modo que tenemos es, cuando nos metimos en este juego de dualidad necesitábamos un representante que para jugar dentro del juego, el ajedrez, la fichita del peón, es el ego. El ego es nuestro representante dentro del juego, que el ego es el que me dice, oye, que me pone a salvo, es el que me mantiene vivo en el juego, el que me mantiene en mi lugar, defendiendo mi casilla, y cada uno el vuestro. Cuando renuncias, cuando Jesús dijo, los últimos serán los primeros, cuando renuncias a defender tu casilla del puesto, cuando te vas disolviendo, que no soy yo esto, que ni siquiera soy el jugador, que ni siquiera soy el observador, que soy mucho más que todo esto. Cuando vas renunciando a eso, eres el más humilde de todos, el que te vas disolviendo y el que entra primero en el reino de los cielos porque alcanza ese estado de serenidad y de no estoy en lucha, que estoy asociando que no hay nada ni bueno ni malo, que es el juego, que me disuelvo. Que Jesús dijo, el que quiera seguirme, que renuncie así, que renuncio a estar aquí, renuncio a luchar. Es que Jesús podía haberse librado de la cruz con solo hacer así, que renuncie así, coja su cruz y me siga. Coger la cruz, ¿qué es? La responsabilidad. Tenemos que coger nuestra responsabilidad ante lo que estamos haciendo y ante las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Que todas las decisiones que hemos tomado las hemos sustentado en miedo o en amor. La mayoría en miedo. Y todo lo que hemos hecho ha sido consecuencia de ese miedo. Si asumimos nuestra responsabilidad ante lo que hemos hecho, por un lado, y nos ponemos a compensar esa responsabilidad, y por el otro lado,
admitimos nuestra propia inocencia, estamos entrando en un estado de compasión con nosotros mismos. Dejaremos de juzgarnos porque estaremos diciendo, soy inocente, en realidad soy inocente, no he actuado desde mí, desde mi esencia, he actuado desde mi botella. Y por otro lado digo, vale, he actuado desde mi botella, pero he causado un movimiento en el universo del cual yo me hago cargo y me comprometo y me hago responsable. Jesús dijo, he venido aquí a cargar sobre mis espaldas todos los pecados del mundo. Él estaba diciendo, me hago responsable de todo este universo que yo tengo ante mí. Me hago responsable. Pues nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestro universo, de lo que hemos creado, de nuestra forma de relacionarnos con los demás, de cómo estamos mintiendo, traicionando, cómo estamos, o incluso haciendo cosas de las que catalogamos buenas. Simplemente asumir esa responsabilidad y fundirnos, tanto por un lado en la inocencia propia y el otro por la responsabilidad. Y cuando esa fusión se dé en nosotros, será cuando cojamos esa semilla de la compasión, porque estaremos sintiendo compasión por nosotros mismos, y la llevaremos y la esparciremos por el universo. Que por eso hemos venido aquí, a esparcir esa semilla de la compasión por el universo. Y ahora os voy a dar, y con esto cierro ya. ¿Os acordáis de la película Origen? ¿La habéis visto algunos? La película Origen de un sueño, en otro sueño, los niveles del sueño, que el protagonista duerme 5 minutos y en el sueño han pasado horas, pero que si ese se duerme y en ese segundo nivel de sueños pasan semanas y en el tercero pasan años. Pues esto es lo mismo. El hijo pródigo se separó de la casa de Dios, se fue alejando, se fue alejando, se fue alejando, se fue alejando en niveles, más niveles y más niveles y más niveles, y hemos llegado al nivel de esta densidad tan profunda de dualidad, y lo que aquí transcurre millones de años, si va subiendo por los niveles de atención hacia la divinidad, llega un momento que es un instante. Es decir, que en este universo de fractalidad todo está ocurriendo al mismo tiempo, todo. Los universos paralelos de la física cuántica, tus yoes paralelos, todo se está dando en este instante, y toda esa experiencia la está teniendo Dios aquí, en un instante de continuo presente. ¡Ping! Que ese es el estado de meditación, el que nos invitan los avatares, de ir hacia atrás, ir alejándote de este juego de dualidad, de tu ego, de estar peleado ahí en la dualidad, e irte asociando y elevando hacia lo que sería la conciencia crística que te va acercando hacia la conciencia de Dios, en el que todo está bien, todo es al mismo tiempo, no hay tiempo. Vosotros tenéis aquí a Emilio. A Emilio nos ha contado cuando estuvo clínicamente muerto que pasó toda su vida, pero lo curioso es que no pasó en películas, sino que fue todo a la vez, eso lo cuenta él. Pues es lo mismo, para Dios es ¡ping! Todo. Y nosotros estamos aquí enfrascados en vete tú a saber qué nivel, y estamos viendo que es que pasan las horas, que un curso de milagros dice, el tiempo está esperando tu perdón. Es decir, el tiempo está esperando que dejes de juzgar. Estás dejando, porque eres tú el que dices qué está bien y qué está mal, y es ahí donde nos perdemos, en las horas del transcurrir de los siglos y de los siglos. Y ya no me pongáis esas caras de decir que tenéis que acabar, ya con esto acabo. No, sí. Os voy a decir una cosa. No, os digo una cosa. Al final me la tengo que tragar porque es que estoy diciendo que en Barcelona lo dije, que esta era la última grabación que hacía. ¿Por qué? Porque por un lado os estoy diciendo, vive tu propia experiencia, y por otro lado no dejo de contaros la mía. Y eso distrae, que no es mi experiencia, que no es la experiencia de nadie, de los que podáis encontrar por internet, que estamos perdidos en la pantalla del ordenador viviendo las experiencias de los otros, que es momento, clean, de apagar el ordenador. Apagar la tele era momento de apagarla hace 50 años, plain, y hacer así, y meterte en la crisálida, que tu ADN
está preparado para despertar, para activarse, para alcanzar las 12 hebras de activación, que ese es el momento en el que estamos viviendo. Entonces, yo eso es a lo que os invito. Dejáis ya de... y es que, claro, pero es que luego, es lo que te decía Belén, que luego viene el universo y te dice, vamos a ver si este viene en serio de lo que está diciendo, y no dejan de proponerme más conferencias, más eventos y tal, y digo... Entonces, claro, tú ya entras en el juego. Oye, ¿el universo me está diciendo a ver si vas en serio o el universo me está diciendo, no, tío, aún no es momento? Y eso es lo que tengo que descubrir yo por mí mismo. No tengo que mirar, porque nadie me lo puede decir, eso lo tengo que saber yo. Pero claro, ¿no es el momento de callarte o ya es el momento, a ver si vas en serio? Pero eso, claro, esa es mi historia. A lo que voy es que vamos a centrarnos ya, que vamos a meternos, que es que está el amanecer, el gallo ya está cantando. Y para vibrar en la confianza no hay que estar con la atención fuera, hay que estar con la atención dentro, que es aquí donde alcanzamos, que es aquí donde vas a encontrar las respuestas, que todos, absolutamente todos, venimos de la misma fuente, y todos llevamos el mismo agua, que las respuestas no están en el agua del otro, que las mismas respuestas que están en el agua del otro están en tu agua, que vienen de la misma fuente, que es aquí donde yo os invito a mirar, ese es el camino que quiero tomar. Lo que pasa es que, ya os digo, está ahí el universo jugando conmigo y yo permitiendo que el universo juegue conmigo, porque soy yo el que lo genera. Se acabó, ya.